Apreciados y apreciadas estudiantes, les doy la bienvenida a este nuevo video en el cual, como podrán ver por el título principal y también por lo que vemos en pantalla, veremos todo lo relacionado a lo que llamaremos como la distribución de frecuencias. Debemos recordar que en nuestro tema anterior trabajamos directamente con todo lo que podemos definir como la parte conceptual relacionado a la estadística. Sabemos que hay conceptos muy importantes que debemos tener presentes y los mismos también los vamos a considerar directamente en este nuevo tema. Así que por lo tanto, arranquemos de una vez y veamos directamente lo que podemos llegar a considerar como una distribución de frecuencias. En primera instancia, podemos denominar directamente que una distribución de frecuencias en su forma teórica es lo que podemos llegar a considerar como un resumen que se puede separar en dos partes, la parte tabular y la parte gráfica. El objetivo por medio de una distribución de frecuencias es que nosotros podemos tomar toda una serie de datos que provengan de una variable específica. Más adelante, como veremos, las variables pueden ser de carácter cuantitativo o también de carácter cualitativo, aunque en primera instancia vamos a dejar muy en claro que este apartado de la distribución de frecuencias va a ser mucho más común trabajarlo directamente con las variables cualitativas, aunque no dejamos por hecho directamente de que las variables cuantitativas no se puedan trabajar, porque las mismas sí se pueden hacer. El objetivo por medio de una distribución de frecuencias, como lo vemos aquí en pantalla, es que nosotros podamos llevar a cabo una organización de los datos por medio de lo que llamaremos las frecuencias. Es muy importante que esta palabra sea la palabra principal con la cual trabajemos a lo largo de este video, porque si bien ya hemos dicho con anterioridad, nosotros podemos llegar a trabajar bien sea con una variable cuantitativa o con una variable cualitativa, y el objetivo está en que cuando ya tengamos nuestros datos debidamente organizados, trabajemos directamente por medio de los mismos a través de una serie de frecuencias. Al mismo tiempo, esas frecuencias con las cuales podemos llegar a trabajar, las podemos seguir organizando por medio de lo que llamaremos una serie de clases o también conocido como filas. Es muy importante que esta organización de los datos lo hagamos de manera inicial para que de esa manera trabajemos con el apartado tabular y con el apartado gráfico que podemos llegar a considerar a través de una distribución de frecuencias. Muy bien. Como hemos definido hasta este punto, cuando trabajemos con la distribución de frecuencias lo haremos exactamente en este mismo orden que estamos mencionando. Así que por ende es muy importante que de manera inicial empecemos hablando de lo que llamaremos como las tablas de frecuencias. Como habíamos mencionado con anterioridad, la tabla de frecuencias será la representación tabular que nosotros vamos a considerar para toda nuestra serie de datos a través de lo que hemos llamado las frecuencias. Dichas frecuencias es muy importante que consideremos inicialmente. Vamos a separarlas una a una y cada una de ellas tendrá un respectivo propósito. Pero también, antes del diseño de las frecuencias, debemos considerar ciertos sufijos o ciertos apartados de vital importancia para que de esa manera hagamos uso de nuestra tabla de frecuencias. En primera instancia, vamos a denominar un dato que será el número total de datos, el cual vamos a hacer referencia por medio de la letra N minúscula. Es muy importante que desde ya, cada vez que encontremos la N minúscula, la referencia será de que eso representará el número total de datos. De igual forma, podemos decir que otra letra que podemos llegar a utilizar es la letra X mayúscula, la cual va a representar nuestra variable de estudio. Tal como definimos con anterioridad, esta variable puede ser de carácter cualitativo o de carácter cuantitativo. Eso dependerá de la variable que nosotros estemos estudiando. Finalmente, vamos a hablar de un término muy interesante, que es lo que podemos llamar como X sub I. Muy interesante saber que en este caso, la I que tenemos más adelante de la X no se lee directamente como una I normal, sino que la llamaremos como un sufijo. Es por eso que la podemos mencionar como X sub I, y más importante que esto es saber que X sub I va a representar cada una de las distintas clases, que como habíamos mencionado con anterioridad, cada vez que hablemos de una clase, vamos a hablar de una fila que puede tener nuestra tabla de frecuencias. Bajo ese sentido, nos vamos a dar cuenta que las tablas de frecuencias pueden poseer no solamente una fila, sino que pueden poseer varias filas. ¿De qué dependerá esto? Lo veremos posteriormente por medio de un ejemplo. De manera inicial, estamos dejando muy en claro que al momento de trabajar con una tabla de frecuencias, debemos tener en cuenta estos tres apartados de manera inicial. Muy bien.
Ya sabiendo directamente lo que es una tabla de frecuencias y ciertas composiciones que ésta puede tener, vamos ahora sí a hablar directamente de la composición específica que puede llegar a poseer una tabla de frecuencias. Y en este caso, vamos a hablar entonces de los diversos tipos de frecuencias que podemos llegar a encontrar en nuestra famosa tabla. Entre ellos vamos a ver que la primera frecuencia que se podría mencionar es la frecuencia más importante de todas, es la que llamaremos como la frecuencia absoluta. Puede que de manera inicial el nombre no nos dé una idea de qué tratará este tipo de frecuencias, así que por lo tanto debemos considerar lo que nos dice la teoría. Como tal, la teoría nos dice que la frecuencia absoluta nos permite encontrar el número de veces con los cuales podemos llegar a encontrar un determinado valor directamente entre toda nuestra serie de datos. Básicamente lo que hace la frecuencia absoluta es el conteo directamente de cuántas veces nosotros podemos llegar a encontrar un determinado dato. En pocas palabras, hacemos un conteo de cada uno de los datos que podemos llegar a tener muy presente. ¿Cómo vamos a representar las frecuencias absolutas? Básicamente lo consideraremos por medio de este sufijo n sub i. N minúscula sub i será la manera en la cual siempre representaremos directamente a las frecuencias absolutas, que como volvemos a decir, serán las frecuencias más importantes con las cuales vamos a trabajar. Ahora, cuando trabajemos también con las frecuencias absolutas, es muy importante seguir una pequeña condición que tenemos aquí ubicado en la parte de abajo. Puede que esta simbología o incluso directamente todo lo que nos menciona esta fórmula puede ser algo confuso de manera inicial. De una vez vamos a dejar en claro que este símbolo, que podemos ver que es un poquito extraño, similar a una E mayúscula, es lo que conoceremos como una sumatoria. De una manera muy concisa, lo que hacen las sumatorias es tomar toda una serie de valores y, como dice su nombre, sumarlos. Básicamente, lo que nos está diciendo esta formulación en este caso es que si nosotros ejecutamos la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, esto tiene que ser igual a un dato llamado n minúscula, donde debemos recordar que la n minúscula representa el número total de datos. Básicamente, lo que nos dice esta pequeña formulación es que si nosotros tomamos la suma de todas nuestras frecuencias absolutas, el resultado final tendrá que ser obligatoriamente el número total de datos. Tengamos muy presente esta información desde ya, porque será algo que consideraremos más adelante en el apartado práctico. Muy bien, estudiantes, ya habiendo mencionado a nuestras primeras frecuencias, vamos ahora a hablar del segundo tipo de frecuencias con los cuales también podemos trabajar. Y en este caso haremos una referencia a lo que llamaremos las frecuencias relativas. Cuando hablamos de una frecuencia relativa, más adelante la información nos dirá específicamente qué debemos considerar en este caso. Y es que realmente una frecuencia relativa tratará directamente lo que será una proporción, o también dicho de otra forma, una fracción de datos propios que nosotros podemos tener de nuestra serie de datos. Como lo representaremos será por medio de la letra h minúscula sub i. Así como anteriormente mencionamos a la frecuencia absoluta como n sub i, en este caso la frecuencia relativa la mencionaremos como h sub i. La pregunta principal en este caso es, ¿cómo nosotros podemos llegar a encontrar dicha proporción o dicha fracción a través de los datos? Entonces, para eso, observemos la formulación que tenemos aquí en pantalla. Básicamente lo que nos dice esta formulación es que nosotros podemos llevar a cabo la división entre dos valores para que de esa manera encontremos a las frecuencias relativas. En este caso, la división que debemos considerar sería la siguiente. Vamos a dividir n sub i, que es la frecuencia absoluta, sobre n minúscula, que es el número total de datos. Esto lo que significa entonces que para que nosotros encontremos las frecuencias relativas, debemos dividir cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Por eso hemos mencionado de manera inicial que es muy importante saber con cuántos datos podemos llegar a trabajar nosotros de manera inicial. Ahora, al igual que en las frecuencias absolutas, va a pasar algo muy curioso cuando trabajemos con las frecuencias relativas, y es que, como nos daremos cuenta, hay una pequeña formulación que nos dice que la sumatoria de las frecuencias relativas es igual al número 1. Esto significa que cuando nosotros hagamos el cálculo de cada frecuencia relativa, la sumatoria total de todas esas frecuencias relativas siempre nos tiene que dar el número 1. Nuevamente decimos que cuando lleguemos al apartado práctico nos vamos a
dar cuenta que esto es algo que siempre debe ocurrir. Por lo tanto, tengámoslo presente desde ya para que de esa manera sepamos cómo nosotros podremos representar a las frecuencias relativas. En última instancia, vamos a mencionar las dos últimas frecuencias con las cuales también podemos llegar a llevar a cabo la composición de nuestra tabla de frecuencias. Y en el tercer caso, vamos a hablar de lo que denominaremos como las frecuencias absolutas acumuladas. Tengamos muy presente que el nombre hace relación directa a que en este caso debemos utilizar a las frecuencias absolutas, es decir, el primer tipo de frecuencias con las cuales pudimos llegar a trabajar. En este caso, lo que nos dice el nombre de las frecuencias absolutas acumuladas es que nosotros vamos a realizar una debida acumulación de todas las frecuencias absolutas con las cuales podemos llegar a trabajar. Fíjese que el mismo nombre lo dice, acumulación. Si de pronto nos preguntamos qué significa este apartado de la acumulación, básicamente lo que haremos es la suma, una por una, de cada una de las frecuencias absolutas. Observen incluso cómo por medio del símbolo estamos haciendo una pequeña relación a lo que son las frecuencias absolutas, porque anteriormente las mismas las mencionábamos con la letra n minúscula sub i, y ahora en estas vamos a mencionar la letra n mayúscula sub i, haciendo relación de que en este caso ya no tenemos uno por uno los valores, sino una acumulación de todos esos valores. De igual forma, así como hablamos de las frecuencias absolutas acumuladas, vamos a hablar de las frecuencias relativas acumuladas, que al igual que en el caso de las anteriores, vamos a tomar cada una de las frecuencias relativas y las vamos a acumular directamente en una serie de valores. Observemos nuevamente el símbolo. Debemos recordar que las frecuencias relativas las nombrábamos por medio de la letra h minúscula sub i, y en este caso las frecuencias relativas acumuladas las nombraremos por medio de la h mayúscula sub i. En este orden de ideas nos vamos a dar cuenta que para hacer el diseño de una tabla de frecuencias, primero diseñaremos las frecuencias absolutas, luego las relativas, luego las absolutas acumuladas y finalmente las frecuencias relativas acumuladas. Todo esto lo haremos en un orden específico e iremos conociendo a medida que vayamos avanzando cómo encontraremos o cuál será el proceso ideal para hacer uso de cada una de las frecuencias. Muy bien, estudiantes, como mencionamos al principio, vamos a entrar directamente ahora con lo que será el apartado práctico. Veremos un pequeño ejemplo que nos permita entender cómo funciona todo el diseño de una tabla de frecuencias y a través de la misma qué es lo que podemos hacer. Así que para eso vamos a utilizar el siguiente ejemplo en el cual tenemos un contexto inicial y nos dice lo siguiente. En un estudio sobre el nivel de satisfacción que poseen los trabajadores de una fábrica sobre el manejo de las políticas de aseo en esta misma, se han obtenido los siguientes resultados. Podríamos decir que el contexto inicial ya nos está dando una idea en el lugar exacto en el cual nos vamos a ubicar. También nos está diciendo cuál es nuestro público objetivo o, como hemos dicho en el video anterior, nos está diciendo cuáles serán los individuos de este estudio. Así que, por lo tanto, veamos qué es lo que estamos analizando a través de estos individuos que directamente nos está diciendo que se está preguntando sobre el nivel de satisfacción del manejo de las políticas de aseo. Y en este caso las respuestas que estamos obteniendo las vemos aquí mismo en pantalla. Como podemos observar, estudiantes, en estos momentos tenemos una serie de respuestas que puede ser muy interesante. Por ejemplo, podríamos decir que hay un trabajador que opina que el manejo es bueno, es decir, esta opinión de buen manejo es porque ese trabajador cree que hay un buen manejo de las políticas de aseo. Hay otro trabajador que considera que hay un manejo adecuado, pero por ejemplo también podemos observar que hay trabajadores que opinan que hay un mal manejo o incluso trabajadores que opinan que hay un excelente manejo. Es obvio de que en este tipo de estudios, cuando estamos analizando una variable específica, es porque en este caso podemos obtener diversas respuestas. Es poco común que siempre obtengamos la misma respuesta, así que por lo tanto te vamos a tener muy entendido que nuestro objetivo es trabajar con todos estos datos y de esa manera realizar el diseño de la tabla de frecuencias. Antes de ello, vamos a responder un par de preguntas que pueden ser muy fundamentales y que también nos pueden servir directamente para hacer uso de toda la tabla de frecuencias. Entre ellos, la primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuántos datos se han recogido para este estudio? Si retrocedemos unos segundos antes en este video, nos daremos cuenta que podemos hacer un conteo uno por uno de los datos que teníamos con anterioridad. Así que, por lo tanto, si hemos hecho el conteo de la manera adecuada, nos daremos cuenta que en estos momentos tenemos 21 datos. Que no se nos olvide este número porque, tal como hemos dicho, esto es lo que va a representar el dato de n minúscula. Ya sabemos que la n minúscula
mayúscula siempre va a representar el número total de datos con el cual vamos a trabajar. La segunda pregunta sería, ¿cuál es la variable de estudio para este caso? Podemos retroceder también varios segundos antes de este video para que nuevamente hagamos una pequeña lectura del contexto inicial, pero si prestamos mucha atención a lo que se está preguntando y a lo que se está analizando para este caso, nos vamos a dar cuenta que la variable de estudio sería el nivel de satisfacción sobre el manejo de las políticas de aseo. En este caso, como nos damos cuenta, debemos tener mucha importancia de que las variables, si bien pueden ser cuantitativas o cualitativas, lo importante está en que esta variable nos está proporcionando los datos que vimos con anterioridad. Así que, por lo tanto, vamos a considerar que esta variable es el nivel de satisfacción con el cual vamos a trabajar. Ya para finalizar, vamos directamente con la construcción de nuestra tabla de frecuencias. Tal como hemos mencionado, si bien este es el objetivo fundamental de este video, también vamos a trabajar con otros aspectos que veremos más adelante, pero para ello, como hemos mencionado, es muy importante definir uno por uno los aspectos fundamentales con los cuales podemos trabajar este caso. Muy bien, estudiantes, para el siguiente apartado en el cual nos vamos a concentrar en el diseño de la tabla de frecuencias, vamos a hacer algo muy interesante. No nos vamos a quedar con el diseño de forma manual, sino que lo haremos por medio de un software que me imagino yo, ya algunos de ustedes han trabajado de una manera mucho más específica o de una manera general. Estoy hablando directamente de nuestro software famoso que es Microsoft Excel. Vamos a utilizar nuestro software de Excel directamente para hacer el diseño de la tabla de frecuencias, tal cual lo hemos definido con anterioridad. Así que, por lo tanto, vamos a empezar a compartir pantalla en estos momentos, no de la presentación que vimos con anterioridad, sino que en este caso vamos a compartir pantalla de nuestro famoso software Microsoft Excel. Para las personas que no lo sepan, Microsoft Excel es un software ofimático directamente proporcionado por medio del paquete de Microsoft Office. A través de Excel nosotros podemos llegar a generar ciertos cuestionamientos, no solamente de índole estadístico, sino también, por ejemplo, de índole matemático o incluso de índole contable, que me imagino yo, muchos o muchas de ustedes utilizan directamente Excel para estos casos. En estos momentos, como hemos dicho, nos vamos a concentrar directamente en lo que será el manejo de Excel para la parte estadística. Y como nos estaremos dando cuenta en estos mismos momentos, tenemos nuestro ejemplo con los 21 datos proporcionados en cada una de las casillas que nos genera directamente Excel. También, como nos damos cuenta, tenemos aquí más adelante un par de columnas en las cuales vamos a hacer el diligenciamiento de nuestra famosa tabla de frecuencias. Por lo tanto, entonces vamos a conocer paso a paso cuál será el manejo de la tabla y qué es lo que podemos llegar a considerar a través de la misma. La primera columna, como nos estamos dando cuenta que debe tener la tabla de frecuencias, será la que conoceremos como la columna X sub I. Y si recordamos qué significa X sub I, es lo que representábamos como cada una de las distintas clases. Entonces, por lo tanto, en esta columna es donde vamos a colocar todas las clases que puede llegar a poseer directamente nuestra tabla de frecuencias. Y aquí es donde nos detenemos a pensar cómo nosotros podemos llegar a colocar cada una de las clases. Entonces, lo que vamos a hacer en esta columna es colocar los datos únicos. ¿Qué significa este apartado de los datos únicos, estudiantes? Como ustedes se habrán dado cuenta, los 21 datos que teníamos de manera inicial, hay algunas veces que los podemos llegar a encontrar más de una vez. Es decir, no todos los datos son únicos y diferentes. Cada uno de los datos, si bien de pronto podemos llegar a encontrarlos una vez, puede que hayan otros datos que los encontremos múltiples veces. Como por ejemplo, el dato de buen manejo, nos damos cuenta que está en varias ocasiones. El dato de manejo adecuado también, entre cada uno de ellos, nos daremos cuenta que cada uno de los distintos datos los podemos llegar a encontrar única y exclusivamente una vez. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer en esta columna es escribir cada uno de esos datos únicos. Podríamos empezar desde la opinión más positiva hasta la opinión más negativa, lo cual significa entonces que esta variable no solamente es el nivel de satisfacción, también podríamos decir que es una variable cualitativa ordinal, como habíamos visto en el primer video que fue el de conceptos. Así que, por lo tanto, vamos a colocar cada uno de los datos únicos directamente en esta columna. Por ejemplo, la primera opinión, que es la positiva más alta de todas, sería la excelente manejo, algo que podemos hacer en Excel. Para que no tengamos que hacer si técnicamente la escritura manual, sería directamente hacer control C a una casilla de excelente manejo y aquí abajo hacer control V para que de esa manera ya tengamos directamente nuestra primera clase, que sería excelente manejo. Siguiente, podríamos continuar como por ejemplo con buen manejo. Luego podríamos seguir con manejo adecuado
Seguiríamos con mal manejo. Y finalmente, el último dato, que sería como tal la opinión más negativa, sería pésimo manejo. De esta manera, como nos estamos dando cuenta, ya hemos colocado cada uno de los datos únicos directamente en nuestra primera columna, que como volvemos a decir, esta primera columna debe considerar a las clases o como hemos dicho, directamente las filas. En este caso nos daremos cuenta que nuestra tabla de frecuencias va a poseer 5 filas con las cuales vamos a encontrar cada una de las frecuencias que veremos a continuación. Para eso vamos a comenzar entonces con nuestra primera frecuencia, que es la que denominaremos como la frecuencia absoluta. Si recordamos lo que habíamos mencionado en el aspecto teórico, debemos tener muy presente que la frecuencia absoluta tiene como propósito el conteo de cada uno de estos datos únicos que vemos acá. Es decir, vamos a contar en este caso cuántas veces podemos encontrar excelente manejo o buen manejo o manejo adecuado entre cada una de las clases. Normalmente, en este caso, podríamos hacer un conteo de forma manual porque solamente tenemos 21 datos. Pero ¿qué pasaría si en caso hipotético tenemos más de 21 datos? Es decir, podemos tener 50, 100 o incluso hasta 1000 datos. Obviamente en esos momentos ya no sería conveniente hacer el conteo de forma manual. Así que por lo tanto vamos a utilizar nuestro software de Microsoft Excel para hacer uso específico de lo que llamaremos las funciones. Excel tiene ciertas funciones que a nosotros nos permite trabajar directamente con una utilidad muchísimo mayor a hacer un conteo, por ejemplo, de forma manual. En este caso, vamos a utilizar una función en Excel que nos diga lo siguiente. Primero, recordemos que para activar una función en Excel lo podemos hacer de dos formas, oprimiendo la tecla igual u oprimiendo la tecla más. Cualquiera de las dos opciones es totalmente válida al momento de activar una función en Excel. En este caso, quedémonos con el igual y ahora vamos a utilizar la siguiente función que llamaremos como contar.si. Si nos damos cuenta, al escribir las palabras contar.si, nos damos cuenta que se activan directamente dos funciones, la función contar.si y contar.si.conjunto. En esta ocasión solamente nos vamos a quedar con la primera, contar.si, que como nos daremos cuenta nos dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Esto significa que lo que va a hacer Excel es un conteo específico, no un conteo general de todos los datos. Así que por lo tanto veamos cómo funcionará directamente la función contar.si. Podemos dar doble clic aquí donde dice contar.si o de manera inmediata podemos abrir paréntesis para que de esa manera observemos qué es lo que nos va a solicitar directamente Excel. Nos vamos a dar cuenta que en este caso Excel nos va a solicitar dos cosas. Primero, algo llamado el rango y segundo, algo llamado el criterio. Lo primero que vamos a hacer para encontrar el rango es que vamos a señalar todos los 21 datos originales, que si nos damos cuenta, todo el señalamiento de los 21 datos se encuentran desde la casilla A1, que es donde empezaba el buen manejo, hasta la casilla C7, que es donde termina este último mal manejo. De esa manera ya tendremos entonces aquí señalados todos los 21 datos que veíamos de manera original. Ahora, para activar el siguiente apartado, que sería el criterio, vamos a aplicar directamente un punto y coma para que de esa manera tengamos que especificar el criterio que debemos encontrar. En estos momentos, para especificar el criterio, lo que debemos hacer es lo siguiente. Hay varias opciones con las cuales podemos especificar el criterio, entonces por lo tanto conoceremos las dos principales con las cuales podemos aplicarlo. Como ya sabemos, la idea está en que nosotros queremos en esta primera ocasión es que Excel no hagamos un conteo de forma manual, sino que el mismo Excel lo haga de manera mucho más directa. Así que por lo tanto, como en el primer caso, deseamos que cuente cuántas veces encontramos excelente manejo, entonces lo que vamos a hacer es escribir directamente esas dos palabras, excelente manejo. Pero para escribirlo, lo que debemos hacer es el uso de unas comillas. Cada vez que especifiquemos un criterio de forma textual, debemos hacerlo por medio de comillas de esta manera. Excelente manejo. Cerramos las comillas y como ya hemos especificado el criterio, podemos cerrar el paréntesis para que de esa manera la función quede exactamente de esta manera como vemos en pantalla. Y si todo lo hemos hecho bien, podemos dar Enter y nos vamos a dar cuenta que Excel hace un conteo de 3 unidades, o mejor dicho, lo que nos está diciendo Excel es que entre los 21 datos podemos encontrar 3 veces el dato de excelente manejo. Y es más, lo podemos ver aquí en la casilla A6,
en la casilla B5 y finalmente en la casilla C6. Entonces, por lo tanto, lo que hizo Excel a través de esta función fue evitar directamente el conteo manual. Ahora, el inconveniente que tiene directamente en este caso hacer uso del criterio, tal cual lo vimos con anterioridad, es que obviamente el criterio lo vamos a tener que modificar para cada una de las frecuencias absolutas que vemos posteriormente. Esto puede ser un proceso algo engorroso, así que por lo tanto vamos a conocer ahora la otra forma en la cual podemos hacer uso del criterio. Podemos devolvernos a nuestra función original dándole doble clic a este número 3. De esa manera, como nos vamos a dar cuenta, se activa nuevamente la función que habíamos utilizado con anterioridad. Y como hemos dicho, vamos a borrar esta forma del criterio y vamos a conocer la otra manera en la cual podemos aplicar dicho criterio. Si ustedes recuerdan, estudiantes, cuando nosotros activamos nuestra primera columna, que fue la columna de X sub Y, habíamos dicho de que en la misma podemos encontrar directamente todo lo que son los datos únicos. Entonces, por lo tanto, si damos clic a ese dato único, que en el primer caso sería excelente manejo, sin colocar comillas y sin colocar absolutamente nada más, observamos que el resultado nos da exactamente el mismo que encontramos con anterioridad, el número 3. Y si nos damos cuenta, no tuvimos que escribir directamente en comillas excelente manejo. Lo único que necesitábamos era señalar el dato único que teníamos aquí al principio. De esa manera, ahora, ¿qué podemos hacer? Algo muy interesante que de pronto muchos y muchas ya conocen de Excel es que podemos hacer un proceso llamado arrastrar la función. Es decir, que en este caso lo que podríamos hacer es arrastrar directamente este número 3 para que de esa manera calculemos las demás frecuencias absolutas que encontramos en la parte de abajo. Para arrastrar una función, ¿qué hacemos? Nos ubicamos directamente donde está el número 3 y como observamos en la esquina inferior derecha, donde está este pequeño cuadrito, observemos cómo nuestra cruceta se convierte en una cruz específica. Damos clic a esa cruz y sin soltar el dedo del clic, nos vamos a dar cuenta que estamos arrastrando directamente nuestra función y obtenemos estos valores. Pero a partir de acá es que nos damos cuenta que hay un pequeño error que se está generando en estos momentos. Ese pequeño error, por ejemplo, lo podríamos observar en nuestra clase de pésimo manejo, porque si nos damos cuenta, nos dice que pésimo manejo, el conteo es de 0, es decir, que no hay ningún dato de pésimo manejo cuando sabemos que esto es mentiras, porque si nos damos cuenta, entre los 21 datos hay un par de veces que podemos encontrar pésimo manejo. Entonces, por lo tanto, la pregunta es, ¿qué está pasando? Para eso la recomendación es que demos doble clic a este número 0 que está acá y observemos algo muy interesante. Si ustedes se dan cuenta, al momento de que arrastramos nuestra función directamente de las frecuencias absolutas por medio de la función contar puntos y, observemos que no solamente arrastramos la función, también arrastramos los 21 datos originales. Fíjense que este recuadro que está en color azul en estos momentos nos está diciendo directamente de que hemos arrastrado todos los 21 datos, lo cual puede ser un problema muy grave porque directamente lo que nosotros necesitamos es que los 21 datos siempre estén fijos. Para eso entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar todos estos datos que acabamos de encontrar con anterioridad y al momento de borrarlos nos vamos a devolver a nuestra función original y lo que vamos a hacer es directamente señalar nuestros 21 datos originales, es decir, vamos a dejar sombreado la casilla A1 hasta C7 tal cual como lo estamos viendo aquí en pantalla y lo que vamos a hacer es un proceso para fijar todos estos datos. El proceso lo haremos a continuación de esta manera. Si tenemos un computador de mesa, podemos simplemente oprimir la tecla F4 que encontramos en la parte de arriba. O si tenemos un portátil, lo que haremos es una secuencia de teclas. Primero la tecla Fn que vemos en la parte de abajo y luego ahí sí la tecla F4. Y si todo el proceso lo hacemos correctamente, observen lo que ha pasado en estos momentos. Se han generado estos signos de pesos antes de la A y después de la A y también antes de la C y después de la C. Si nos estamos preguntando qué hacen esos signos de pesos, básicamente lo que hacen es fijar una serie de casillas y en este caso estamos dejando fijas las 21 casillas que teníamos anteriormente porque ahí es donde estaban nuestros 21 datos. Damos enter, nuevamente el número 3, nos damos cuenta que no está siendo afectado y si ahora nuevamente hacemos el proceso de arrastre, observamos que ahora sí estamos encontrando el resultado específico para cada una de nuestras frecuencias absolutas.
absolutas. Observen cómo, por ejemplo, lo que sucedía en pésimo manejo. Anteriormente el resultado era de 0, pero si nos damos cuenta, el resultado debe ser de 3 porque efectivamente hay 3 veces el dato de pésimo manejo. Lo mismo va a ocurrir con las demás frecuencias, así que por lo tanto los resultados están totalmente bien ejecutados. Es muy importante que cuando hagamos uso directamente de la función contar puntos sí, podamos llegar a utilizar directamente la fijación de los datos. Ya saben, debemos recordar, en los computadores podemos oprimir F4 y en los portátiles oprimimos la secuencia de teclas Fn y luego F4. Ahora, recordemos algo muy importante. Al momento de hacer uso directamente de esta parte de las frecuencias absolutas, lo que vamos a hacer también es una sumatoria directamente de todos estos datos. Ustedes pueden observar, por ejemplo, que aquí en la parte de arriba hay una función de autosuma que directamente tiene el mismo símbolo de la sumatoria. Entonces, por lo tanto, daremos clic a ese símbolo de autosuma, daremos enter y el resultado final sería el número 21, que efectivamente nos damos cuenta concuerda con los 21 datos que habíamos conocido con anterioridad. Por lo tanto, en este caso, sabemos que todo el proceso se está ejecutando de la manera correcta. Así que, por lo tanto, ya de esta manera tenemos todas las frecuencias absolutas que vimos con anterioridad. Algo que podemos hacer de pronto es centralizar todos nuestros datos aquí por medio de la alineación y donde dice centrar para que de esa manera los datos se vean mucho más organizados. Muy bien, estudiantes, ya como hemos sabido, directamente hemos aplicado la primera parte que será entonces las frecuencias absolutas. Vamos entonces con la siguiente parte que serán las frecuencias relativas. Para esto debemos recordar lo que habíamos mencionado en la parte conceptual. Cuando trabajamos con las frecuencias relativas, lo que vamos a llevar a cabo es una división. Vamos a dividir las frecuencias absolutas sobre las frecuencias relativas. Entonces, por lo tanto, en este caso, nuevamente, para que hagamos uso de un proceso matemático o de una operación matemática, vamos a utilizar nuevamente el igual. Primero vamos a señalar cada una de las frecuencias absolutas, empezando por el número 3 y lo vamos a dividir por medio del slash entre el número total de datos que sería 21. Entonces, en este caso, si hacemos la división entre 3 sobre 21, vamos a dar enter y nos vamos a dar cuenta que el resultado sería este, 0,142857,1. Un resultado que de pronto tenga muchos decimales, así que por lo tanto, la recomendación es que solamente trabajemos con los 4 primeros decimales. Esto tiene un sentido y lo explicaremos posteriormente, pero mientras tanto, lo que nos damos cuenta es que como el resultado nos está dando con muchos decimales, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a disminuir el número de decimales que nos da el resultado propio. Para eso aquí en el apartado de número que tenemos arriba hay una opción llamada disminuir decimales, donde si damos clic nos vamos a dar cuenta que ha desaparecido un decimal, ha desaparecido otro, y finalmente desapareció el último para que de esa manera tengamos en cuenta que solamente vamos a trabajar con 4 decimales. Que no se nos olvide que esta opción de disminuir decimales puede ser de vital importancia para que de esa manera solamente trabajemos con 4 decimales. Y al igual que como habíamos hecho anteriormente, este proceso tendríamos que hacerlo con cada una de las demás frecuencias. Pero ya sabemos que una ventaja de Excel es que podemos arrastrar directamente toda función o toda operación matemática. Así que por lo tanto podemos arrastrar la función que ya hicimos con anterioridad y nos vamos a dar cuenta que hay un problema donde nos dice directamente de que hay una división entre 0 directamente para cada una de las frecuencias. Esto generalmente llega a pasar porque si, por ejemplo, damos doble clic, observemos lo que está teniendo en cuenta Excel. Al momento de que arrastramos nuestra operación, no solamente arrastramos las frecuencias absolutas, también arrastramos el número total de datos, lo cual significa que esto puede ser un problema, así que por lo tanto lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en las frecuencias absolutas. Vamos a borrar estos datos de división en 0, vamos a dar doble clic acá y lo que vamos a hacer entonces es dejar fija la casilla F7, cosa tal que entonces cuando hagamos el arrastre directamente ese 21 siempre se quede en la parte de abajo, porque recordemos la teoría, siempre vamos a dividir todas las frecuencias absolutas sobre el número total de datos. Entonces ya sabemos el proceso, para los computadores F4, para portátiles Fn con F4. De esa manera se generarán nuestros signos de pesos que nos dejan totalmente en claro de que estamos dejando fija la casilla del 21. Daremos enter, el resultado nos damos cuenta que sigue siendo el mismo de antes, 0,1429.
arrastramos las casillas y de esta manera ahí sí estamos obteniendo los resultados de la frecuencia relativa para cada una de nuestras clases. Nuevamente sabemos que al final lo que podemos hacer es un proceso de autosuma dando clic acá en el símbolo de sumatoria y dando enter para que de esa manera confirmemos que el resultado final nos está dando 1,0000 o mejor dicho el 1 específicamente, que como hemos dicho con anterioridad, esta es la idea que se debe generar al momento de trabajar con las frecuencias relativas. Entonces, por lo tanto, ya hemos entendido el proceso. Las frecuencias absolutas hacen el conteo y las frecuencias relativas hacen la división de las frecuencias absolutas sobre el número total de datos. Vamos directamente con nuestro último tipo de frecuencias en el cual vamos a trabajar primero que todo con lo que serán las frecuencias absolutas acumuladas, tal como habíamos mencionado en la teoría. En estas frecuencias absolutas lo que vamos a hacer es la acumulación de todas las frecuencias absolutas que generamos de manera inicial. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente. La primera frecuencia absoluta va a ser exactamente la misma primera frecuencia que acabamos de encontrar. Si en este caso es el número 3, entonces por lo tanto lo que haremos es lo siguiente. Vamos a dar igual, señalamos la casilla en la cual encontramos la primera frecuencia absoluta, damos enter y lógicamente el resultado que tiene que darnos es el número 3. Ahora, a partir de la segunda frecuencia es que empieza lo interesante, o mejor dicho, empieza la acumulación, porque lo que vamos a hacer ahora es empezar a acumular cada una de las frecuencias absolutas, como por ejemplo, vamos a acumular las dos primeras. Al decir acumular significa que las vamos a sumar. 3 más 7 obviamente nos va a dar como resultado el número 10. En la tercera lo que tendríamos que sumar 3 más 7 más 4, que tendría que darnos como resultado 14 y así consecutivamente. Lógicamente el proceso puede ser un poquito extenso si lo hacemos de forma manual, así que para eso nuevamente vamos a utilizar una forma especial de Excel y que de esa manera el cálculo lo hagamos de manera inmediata. Lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Haremos igual, señalaremos el número 3 de la parte de arriba y lo sumaremos con el número 7 de aquí de al lado. Esto es lo que se conoce como una suma en zigzag, para que de esa manera no tengamos presente los valores anteriores, sino los valores nuevos. Observen como, por ejemplo, cuando sumamos el 3 más el 7, nos da como resultado el número 10. Y si ahora el 10 lo arrastramos una casilla más abajo, nos vamos a dar cuenta que el resultado dio 14. ¿Por qué? Porque estamos considerando el 10 de antes con el 4 actual. Ahora avanzamos uno más y finalmente otro más para que de esa manera el resultado de la última frecuencia absoluta acumulada coincida con el número total de datos, que es el 21. Puede que muchos de ustedes se estén preguntando ahora, ¿tenemos que hacer la sumatoria de todos estos datos? La respuesta es no. En las frecuencias acumuladas como la absoluta y la relativa que veremos más adelante, generalmente todos estos datos los dejaremos totalmente quietos. Solo lo que estamos ejecutando es una acumulación directa de los valores que teníamos con anterioridad. Y el mismo proceso que acabamos de hacer lo haremos ahora con las frecuencias relativas. Entonces, por lo tanto, la primera frecuencia relativa acumulada será la misma primera frecuencia relativa, 0,1429. Mientras que a partir de la segunda ya sabemos el proceso de lo que hemos llamado la suma en zigzag. Vamos a tomar el 0,1429 de arriba y lo sumaremos con el 0,3333 de la parte de abajo, para que de esa manera se ejecute la sumatoria, hagamos el arrastre de los valores y el último valor, que es 1,000, coincida con este 1,0000 que teníamos con anterioridad. Y de esta manera, estudiantes, así es como hemos encontrado nuestra famosa tabla de frecuencias. Recuerden algo muy importante, cada una de estas frecuencias puede llegar a representar algo totalmente diferente. Tal como nos damos cuenta, le podemos colocar ciertos márgenes, ciertos colores, para que de esa manera la tabla se vea mucho más presentable. Pero de momento la tabla no nos está diciendo nada, no nos da ninguna información que de pronto nosotros necesitemos. Así que por lo tanto, en un próximo video vamos a conocer el siguiente apartado más allá de la tabla de frecuencias, y es lo que llamaremos las gráficas de frecuencias. Seguiremos trabajando con este mismo ejemplo y a través de las gráficas llegaremos a conclusiones que podemos llegar a obtener a través de nuestra serie de datos y a través de nuestro ejercicio original. Por lo tanto, estudiantes, esto sería todo por este video. Nos veremos en un próximo donde trabajaremos la parte de las gráficas de frecuencias. Hasta pronto.